Ta, ta, ta. Ok. Y el tema de hoy es... ¿Qué dijimos? El tema de hoy es guerra espiritual en nuestra vida. Como dijo el hermano Chuy. Vamos con el pastor Carlos. Oh, ¿cómo? Tú quisiste empezar, dale. Bienvenidos hoy A su programa. a su programa Jesus Talks. Mi nombre es Lola, la esposa del pastor Carlos, o la primera dama, nuestro pastor Carlos Amaya, nuestro hermano Jesús Amaya. Hoy vamos a hacerlo un poquito Bendiga. diferente. Jesús Amaya. Oh, Jesús Jesús Amaya. Amaya. No, Jesús González. Jesús González. Oh, you always mess up my name. Get out of here. Si los que no han escuchado Jesús su Amaya. primer episodio, el Bienvenido, hermano bienvenido. Jesús siempre se equivoca en mi nombre, entonces no tiene nada que decir. No me equivoco, no es mi culpa que tenga dos nombres ella Bueno, y que se lo haya cambiado. Jesús nos ama, ¿verdad? Amén. Jesús nos ama. Pastor Carlos, ¿nos puedes guiar con una oración, por favor? Ay, con placer. Padre, damos gracias por este tiempo que vamos a pasar, Señor, hablando de tu palabra, Padre, hablando de cosas tuyas, Señor. Ayúdanos a hablar, Señor, con tu sabiduría, Padre. Se te bendición a una sola vida, Padre. Si tocamos el corazón de una sola persona, Padre, todo lo que hacemos vale la pena, Señor. Te honramos, te glorificamos. Y decimos un amén y Y amén. 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 Honestly, that felt weird. I was not used to that. I was not expecting that. So, alguien, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, ¿De qué vamos a hermano hablar hoy? Jesús? ¿Qué De vamos a la hablar guerra hoy? espiritual en nuestra vida. De la guerra espiritual en estos días. O qué tan real es en nuestra vida también. O de qué tan real Ya. es en estos días también. Gracias, Gracias, pastor. pastor. De nada. Gracias, Eco. Ok. Hermano Jesús, ¿puedes leernos Efesios 6:12? Si me das un segundo, claro que sí. Cricket. Es que no estaba esperando que me pusiera. Yo pensé que le iba a... Cricket. Efesios 6:12. Cricket. Tiempo, 6:12. fuera de tiempo. 6:12, sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow, está chido, está bonito ese. Yeah, it's hard. A mí nos pone más que nada en advertencia de lo que vamos a estar pasando, de que sí, definitivamente los problemas que vamos a tener no nomás son físicos, no son principalmente no son los físicos, los que vemos aquí ahorita, sino los que están en nuestra mente cada día, cada noche. Desde que estamos en los caminos del Señor, vamos a tener esas peleas. Para cada persona va a ser diferente. No todos tienen las mismas peleas. El pastor Carlos no tiene la misma pelea que yo, o viceversa, o con la primera dama tampoco. Pero aquí lo dice bien fácil que tenemos esta lucha, que no es contra carne ni sangre. Tenemos que aprender a cómo pelearla. Y no sé cómo ustedes pueden dar los consejos de cómo se pelea. So, yo creo primero hay que aceptar qué tipo exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de guerra espiritual o de luchas espirituales. La Biblia en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. También, no me acuerdo el verso así de memoria de exactamente, pero habla la Biblia de que nuestra lucha no es contra cosas así como una lucha normal física, es una lucha espiritual. La Biblia no es abierta, dale. No, dale. No, ese acabamos de leer. Es que de memoria de viejo, ya sabes. Tenemos que, yo creo que tenemos que ver de la lucha espiritual en lo que estamos viendo sí es real,
que el diablo y sus demonios sí son reales, que los ataques de ellos sí son reales. Y yo creo lo primero es de identificar qué son ataques del enemigo y dónde está como la línea entre de poder discernir los ataques del enemigo y también no convertirnos en algunas personas que he conocido en mi vida de que miren al diablo por todo lado y están espantados por todo porque miran el diablo en todo, absolutamente en todo. Y primero para entender la guerra espiritual es entender que sí es real, que no es algo que, que nos dicen de niños para espantarnos o para que, como la chupacabra para que nos portamos bien o algo. Sí, no es un cuento de niños para asustar a un niño, sí es algo real. Ahora, en las opiniones de ustedes, ¿qué son esos ataques? Como temptations, Tentaciones. tentaciones, conflictos en relaciones, discouragement or heaviness, no sé traducirlo. Claro, no, y me agarras. Paz. Paz. No tenemos a Eliseo, hermano Eliseo, aquí para que nos ayude a traducir. Distraction from prayer, Distracciones de la oración, faith or purpose. la fe o el propósito. Puede ser de muchos, no sé, otros que les vengan en mente. Pues más que nada va a ser los ataques a la mente. De esos momentos en los que estás... Negative Donde se te olvidó orar, thoughts. donde se te olvidó leer la Biblia, o honestamente se te olvidaste totalmente de Dios en ese día. Ujú. Esos momentos donde te llega el enemigo empieza a mandar dardos y a ver cuál la agarra. O a veces puede ser de que nomás te ocupas en ese día y se te olvida hacer cosas de Dios y te empieza, like, oh, it's okay, you'll do it tomorrow. A rato lo hago, a Ujú. rato encuentro tiempo y a rato y a rato y a rato y el rato no llega. Y al rato se volvió una semana. Y al rato se- Yo creo también, pues sí, yo creo también es de poder entender de cuando nos da esa como flojera espiritual de que no queremos hacer cosas o nos da como, nos entra en eso poder distinguir, ok, esto es un ataque y tengo que tratarlo con el cierto como cuidado que merece. Como por ejemplo en la guerra real, si te tiran, te tiran balazos, no vas a sentarte allí y decir, oh, me están tirando balazos, y no hacer nada. Pues You know, it's funny because I was talking to esa persona bueno, con quien trabajo y me estaba diciendo esa de... persona, sí, esa persona. Oh, pues. Lo siento. Es que no quiero decir nombres. Está bien. Está bien. Me gusta esa persona. Entonces me estaba diciendo que porque mucha gente ya no hace estudios bíblicos, which I don't know, pero que yo pues sé personas no hacen muchas iglesias ya no hacen estudios bíblicos. Porque la gente no va. Porque la gente no va, exactamente. Y la hace bien enojado. A ver, métete al ejército. Y nomás ponte ahí como, Cotorrear. ajá, o cuéstate todo el día. Y luego cuando te manden ni vas a saber qué onda. Es que la cosa es, muchas personas no miran de venir a la iglesia que es una guerra. Miran que la iglesia, como estábamos hablando en el episodio anterior, que es una iglesia donde yo voy, que si estoy triste, para que me animan de alegría. O para que si yo estoy deprimido, para que me llenan de gozo. O si yo estoy débil, para que me dan fuerza. Para que, si yo me siento mal, para que me hacen sentir bonito. Y en un sentir, sí, pero Sí, al es mismo verdad. tiempo sí es también una forma donde estamos reequipándonos para poder guerrear en un mundo de que ya poco a poquito y a veces hasta mucho más rápido estamos viendo que está devolviéndose más a la oscuridad que a la luz. Y si no miramos de venir a la iglesia como esa forma, como dijo
el sagrado amigo, que, el que no se puede mencionar su nombre. um, si no miramos a la iglesia también como eso, como esto es donde yo me estoy llenando de fuerzas para poder luchar, y miramos solamente que es, ok, es donde yo voy para que me hace sentir bonito, entonces lo que termina pasando es ahí donde miras como el frase que hemos dicho mucho, de como esas ovejas gordas, de que han retenido y consumado y no han podido como ya sacarlo y repartirlo. Simplemente han consumido, 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 y miran a la iglesia y también a Dios como es una forma de que yo puedo obtener algo que yo quiero, en lugar de que es algo donde yo tengo que entregar algo. Y lo que termina pasando con estos es que, tal como una vida real, por eso la Biblia usa el simbolismo de un león cuando se trata del enemigo. Los leones y, bueno, las leonas, porque los leones son un poquito, conservan su energía mucho, lo ahorran, descansan. Ellas, disculpa, atacan a los chiquitos, a los viejos, los que están heridos y los que están débiles. No van con un animal que es fuerte. La mayoría de los animales que ellos tienen que atacar los pueden matar si luchan contra uno que es fuerte o si luchan contra varios. Ellos tienen que enfocarse en los que son débiles y de ahí caigan todos, o todas, I'm sorry. Y el enemigo no es nada diferente. Me imagino, él se fija en una congregación y se fija en los que son débiles en esa congregación. Y él dice, eso es pan comido. Y se enfoca ya en tumbar a esas personas, y poco a poquito él sigue incrementando lo que es la incredulidad, lo que es la flojería espiritual que estamos hablando en el episodio anterior, y muchas más otras cosas como defectos que una iglesia no debe de tener, comienzan a hacerse más presentes y más común. No sé, ¿ustedes qué piensan? Me acordé de una predicación que escuché hace tiempo ya. Mío. No. Les voy a hacer una pregunta y piénsenla. Si tú eres tu propio enemigo, ¿cómo te derrotarías tú mismo? ¿Cómo atacarías primero? ¿Qué es lo que quitarías primero? ¿O en qué te enfocarías primero? Y eso es lo mismo que hace el enemigo. Tenemos un enemigo de verdad que nos quiere atacar todo el tiempo. Él personalmente no nos puede atacar, pero manda a sus demonios. Porque el diablo no es omnipresente como Dios lo es. No siempre podemos decir, fue el diablo, porque le estás dando demasiado crédito. Ajá. Le estás dando demasiado crédito a algo que él no puede hacer, porque él no es omnipresente. Pero él tiene sus demonios y los tiene en cierto rango. Hasta eso es ordenado en eso. ¿Sus chichincles? Eso es lo que dijiste. Pero si te pones a pensar, Stop. estamos hablando en serio, pastor. Literally. Si te pones a pensar aquí, esencialmente somos el ejército de Dios. Yes. Y todo ejército tiene que pasar por un entrenamiento. Y el entrenamiento te enseñan a qué. A cómo utilizar una pistola, a cómo correr, cómo levantar piernas de personas que están caídas y todo eso. Una anécdota. Cuando estaba yo en la high school, mi hermano, Eliseo, gemelo, él estaba en el programa ROTC. Y eso es lo que te enseña la Army y todo eso. A él le gustó mucho y todo eso. Yo traté de entrar. Y le digo traté, porque duré 5 minutos en esa clase. Porque te dicen ciertas cosas que tienes que hacer. Una de las cosas, no me importa, yo pude hacerlo, porque dicen tienes que tener la ropa bien doblada, bien planchadita. ¿Cuál eso? Para mí no hay problema, yo lo puedo hacer, me gusta mucho. Yo le ayudé a Cheo a eso y siempre le daban buenos créditos por lo mismo, de que siempre llevaba la rayita bien y todo, el pantalón bien planchadito, toda la camisa. Gracias a mí siempre le daban créditos. Pero una de las cosas que me dijeron a mí ahí es que tenía que cortarme la barba. Yo desde que tengo
15 años creo que he tenido bigote y barba. Y en cuanto me dijeron eso, yo dije, ¿sabes qué? Que les vaya muy bien. Y a mí me fui y me busqué otra clase porque yo no lo iba a hacer. Pero la razón que les digo eso es de que eso tienen ciertos requisitos que tienes que estar ahí. Y mientras te estés haciendo esos requisitos puedes mantenerte ahí porque técnicamente están imitando o te están enseñando lo que es el ejército. So, te están mandando ciertas direcciones que tienes que seguir o reglas que tienes que seguir. Y si no sigues esas reglas, hay castigo. A lo que vengo con esto es de que así como ellos tienen sus reglas, también técnicamente estando en los caminos de Dios, en el camino de Dios, tiene sus propias reglas. La primera regla es ayuno. Tenemos que ayunar mucho. Tenemos que ponernos en ayunar para que acercarnos más a Dios. Y va a decir, hermano, ¿por qué el ayuno? Porque en el ayuno, cuando estás ayunando, estás dejando todo lo que en el momento tu carne desea, todo lo que tu carne desea en ese momento, para agradar a Dios. Para agradar a Dios y ponerlo a Él primero. Y la segunda es oración. Dejen de jugar, niños, por favor. Y la segunda es oración. Tenemos que aprender a orar y hablar con nuestro Padre. Si no tenemos esa comunión con Él, esos dardos del enemigo, tarde o temprano nos van a hacer caer. Y esos momentos es donde tenemos que poder asegurarnos, como dice en Efesios 6:10, que tenemos, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y como hace ratito leímos, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y el casados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si ven, a lo último también tenemos que asegurarnos que tengamos nuestra weapon. No, weapon. Arma, gracias. Arma. Nuestra arma. Y ahí está la arma, es la palabra de Dios. Si no nos ponemos leemos la palabra de Dios, no vamos a poder hacer nada. Y luego nos preguntamos, ¿por qué el diablo nos está atacando tanto? Pues sí, y Es la verdad. para aclarar cualquier confusión que alguien puede andar diciendo, porque me acuerdo, no sé si te acuerdas, una vez alguien vino con nuestra familia y nos dijo, tienen que ir a orar por mi esposo porque está poseído por un demonio. El esposo era un creyente, un hijo de Dios, y su esposa, no sé por qué, pensó que está poseído. Para aclarar cualquier punto, la Biblia nos muestra muy claro que el diablo no puede tomar posesión de un hijo de Dios. Es imposible. Para aclarar, punto y cerrado. Pero nos puede tormentar. Sí puede atacar y como poner presión y tal como hizo con nuestro amado Jesucristo en el desierto, nos puede poner a prueba y atacar. Y tentación. Y me acuerdo, yo por muchos años de mi vida aquí en la iglesia tenía ya el famoso privilegio de hacer el papel del diablo en todos los dramas que hicimos, porque como como casi 10 años de dramas que hicimos en diferentes, de jóvenes, en encuentros, en todos los dramas, yo era el diablo, porque nadie lo quería hacer. Nadie lo quería hacer. Y los que intentaban hacerlo terminaban, no sé si te acuerdas, varias veces terminaban como atacados, o cansados, o
terminaba en que teníamos que pasar un tiempo en oración para sacar, para quitarlos de ser Sí. tormentados y todo. Y llegaron muchos y yo era joven, y me comenzaron a preguntar cómo es que tú no caes cuando adultos que tienen muchos más años que tú están siendo, afectados. Y lo que yo les dije es que a mí lo que me enseñó mi papá de niño es que los demonios sí existen. No, no hay que respetarlos, hay que aceptar que existen, hay que aceptar que, que tienen un cierto nivel de poder, pero si cuando se trata de un hijo de Dios, van a tener el límite de poder hasta el alcance que tú mismo pones en tu vida. Si tú dejas que ellos comiencen a llenar tu vida de terror y pánico y ansiedad y todas las manifestaciones de un ataque del enemigo, vas a ser lleno y afectado no importando cuánto Biblia tú conoces. Pero si comienzas a vivir y aceptar la identidad y la autoridad que vienes siendo un hijo de Dios, limita mucho el poder que ellos pueden tener cuando se trata de cómo pueden afectarte. Y eso es lo que me ayudó a mí cuando yo ponía esa máscara y el disfraz y todo, y a veces hasta me pintaban la cara y todo eso en diferentes dramas. Lo que me ayudó a mí solamente verlo como parte de una drama. Era un papel de una drama que yo tenía que hacer y nada más. Y yo podía quitar esa máscara y seguir bien, porque orábamos antes de practicar y hacer ya cuando hacíamos los shows, y orábamos después. Y a veces hasta durante la drama o el skit, yo estaba orando también. Por lo mismo, porque yo voy a decir, yo no tengo miedo al diablo, no tengo miedo a los demonios, pero al mismo tiempo respeto el hecho de que tienen un cierto nivel de poder mientras que yo los dejo en mi vida. ¿Por qué digo esto? Hay personas que, como dije, miran el diablo en todo. Y viven en la vida espantados porque miran el diablo en todo. Quieren oración en por todo porque miran el diablo en todo. No tienen que haber como una programa, un película o algo así malo. Simplemente miren el diablo en todo. Y si eso es tu estilo de vida, no estás viviendo, tomando tu identidad por completo como hijo de Dios. Porque la palabra que dice que es nuestra identidad. En Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La Biblia nos dice que a Él fue dado toda la autoridad y a Él fue dado toda autoridad. A nosotros se ha dado toda autoridad. Y no sé, tu amor, ¿qué piensas? Porque es tu tema, por favor. Ay, por fin. Ahora sientes lo que estaba sintiendo yo en el episodio anterior. Voy a hablar hasta que me quitan el tiempo. Ya hasta te pasaste en el tiempo. Y seguir. Pero creo que la palabra no es respeto, pero saber que sí existen. Porque no merecen respeto a nosotros. Pero sí es lo que tú quieres. Eso es que porque la gente a veces no piensan que pueden jugar. Y no es exactamente, no es de respeto, sino es de que, o sea... Saber que sí existen. Mira, tener en cuenta eso. Para aclarar eso, y te paso el micrófono otra vez, yo cuando hablo de respeto no digo como, ay, qué bonitos, qué fuertes, no. Hablo de aceptar de que sí tienen un cierto nivel de poder. O sea, si te metes con ellos, sí, van a pelear. obviamente, si buscas, encuentras. Sí. Sí. Ahora sí. Yo pienso que sí tenemos toda autoridad. Esa es la cosa de lo que estábamos hablando el otro episodio. Que la gente confunde, es que tenemos toda autoridad. Bueno, sí, pero si buscamos de él. Porque es como si vamos al ejército, yo puedo disparar porque tengo una pistola. Pero si no vas a tu entrenamiento o si no te enseñas cómo realmente disparar, ¿cómo le vamos a dar a los enemigos, verdad? Lo que ellos hacen. Pero mi punto es de cómo vas a hacer algo sin entrenar, sin practicarlo.
Entonces, o sea, sí tenemos la autoridad porque, ok, Dios nos da como dijo el hermano Jesús, Dios nos da nuestra salvación, Dios dio nuestra salvación. Todo eso sí lo tenemos. Pero si no practicamos, si no lo estudiamos, si no los metemos, ¿cómo vamos a tener esa autoridad en casting demons? Porque, How do mira, you say casting? sacando demonios o Exacto. expulsando demonios. Mira, muchos miran esa parte del evangelio. Esa parte del evangelio es como un hot topic dependiendo denominación de una cierta persona, porque algunos lo miran como es puro emoción y puro locura, pues. Y hay ministerios que se fundan en eso de que esas cosas son reales. Y yo desde niño, siendo hijo de pastor, me ha tocado ver diferentes manifestaciones cuando hemos ido a los hogares de algunos miembros en el transcurso del tiempo. Y hasta nosotros mismos también, siendo pastores de jóvenes, nos tocó varias veces ver eso manifestado en las vidas de los jóvenes que teníamos nosotros. Yo he visto, por un ejemplo, en un encuentro, un demonio se manifestó en la vida de una persona y era una jovencita, chiquitita, chaparrita. Y al inicio, como... Pues también vimos en una niña de 3 años. Pues sí, no, y en esa situación, 2 servidoras fueron primero para intentar de calmarla. Cuando se fijaron qué estaba pasando, 2 más fueron y no podían controlarla. Terminaron 6 hermanas y no podían controlarla, lo estaban mandando volar a todos. Y nuestra arma especial, el arma secreta del Verbo de Dios por muchos años fue el Manolito. Todos fueron a buscar a Manolito porque era el encargado del staff, estaba por otra parte del terreno en ese tiempo. En lo que fueron a buscar la arma secreta de la iglesia, se armó el plan de agarrar a esa niña y llevarla afuera porque ya el tiempo de administración ya había terminado y querían pasar el tiempo de una plenaria y eso ya tenían que sacarla. No podían sacarla. Lo que yo vi cuando yo ya entré al santuario esa vez es que 8 hermanos estaban cargándola y ni así lo podían como controlar bien, se les salía mucho de la mano. Es que la gente se les olvida qué tan fuerte realmente pues sí, son. porque ellos lo metieron ahí en el bus, la arma secreta del Verbo de Dios ahí entró y todavía sí, duraron como una hora y media en luchar y orar. Y hermano Lito, hay cosas que siempre que yo creo que toda la iglesia de Dios van a acordarse de él. Él siempre hablaba de esto, de la guerra espiritual, de que los demonios no hay que jugar con ellos. Y si tú entras a querer orar por alguien que está siendo como atacado o que un demonio que ya está manifestándose, tú tienes que ir con una convicción de quién eres, una convicción de que no voy a ir a ver qué pasa, no voy a ir a jugar ahí o quiero ir a ver qué pasa, qué está pasando, porque hasta la Biblia dice de que ese demonio cuando sale va a buscar otro lugar en donde quedarse. Y si mira una debilidad en ti, ¿dónde crees que va a terminar ese espíritu? Y hermano Lito siempre hablaba de eso, nos hablaba siempre a todos nosotros que nos metíamos ahí con él. Y por eso él a veces hasta escogía quién iba a entrar al cuarto, porque no cualquier persona iba a poder estar ahí. Y fue él que, como que yo de niño me comenzó a enseñar de que esto no es un juego, de que el diablo, por eso dije de que hay un nivel de respeto que debemos de tener en el sentido de decir, él no son cosas que yo mismo pueda sacar con mi fuerza. El diablo no nos tiene temor a nosotros, los demonios no nos tienen temor a nosotros, tienen temor en el nombre de quien venimos. Si yo vengo con mis fuerzas, con las fuerzas de Carlos Amaya y digo, sácate demonio, van a reír en mi cara y no nada va a pasar. Y me acuerdo cuando comenzamos con los jóvenes, eso pasó una vez, que quise sacar un demonio cuando estábamos orando por los jóvenes hace años y el demonio literalmente se rió en mi cara y llegaste tú
y de repente la sonrisa se le fue. Y ya llegaron varios otros líderes de la iglesia y lo sacaron. Y yo me quedé como, pues, ¿qué hice mal yo? Y me recuerdo mucho la historia en la Biblia que habla de esto, de que los pasó mucho con los discípulos, que ellos querían sacar un demonio. Es lo que iba a decirte. Perfecto. Está ¿Qué en dice la Biblia de esa historia? Dice Mateo 17. ¿Quieres que lo lea todo o nomás el parte? 17, 28. Vamos a leer. Lee lo que está en tu corazón. Dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, y por eso les digo al inicio, sino con oración y ayuno. Y también tenemos otro en Hechos 19, 14, 16. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiéndole el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, por eso les dije al inicio, tenemos que tener ayuno y oración. Si no tenemos eso en nuestra vida, esto va a pasar. Tenemos grandes ejemplos en la palabra. Es lo que estaba diciéndole en el versículo que Pastor Carlos, el que dijiste. Leyó en el que leyó. Ajá, el que leíste. Es el que leyó. Sí, con eso le digo, tenemos que estar firmes en las cosas de Dios. Tenemos que ver lo que nos está diciendo. Tenemos que asegurarnos de que hay muchos también me incluyo yo, ayunar es difícil, no lo voy a negar. Pero no es imposible, con la ayuda de Dios. La razón que uno ayuna, como le estaba diciendo ya al inicio, es de que es para ayudarnos a crecer con Dios, acercarnos a Dios. Porque lo que estás haciendo en ese momento es matar tu carne. Porque lo que tu carne quiere es, comer y llenarse rápido. Pero en ese momento le estás diciendo, ¿sabes qué? No te voy a alimentar, no te voy a alimentar con eso. Otra cosa también que tienes, no nomás es dejar de comer, sino que enfocarte lo que estabas haciendo normalmente en tus momentos de esos que no estás en ayuno, esos momentos los tienes que enfocar en Dios. Por ejemplo, cuando te toca comer, debes estar comiendo, te pones a leer la palabra o un estudio. Cuando ya terminas eso, y por ejemplo, si estás en el trabajo, pues es entendible que estás haciendo otras cosas. Pero llegas a tu casa y normalmente uno cuando llega a la casa, ¿qué es lo primero que hace? Es ponerse a ver la tele. En ese momento debes de ponerte a ver la tele, ahora tienes que buscar una manera de cómo acercarte a la palabra de Dios, porque otra vez te estás apartando para Dios, te estás alejando de las cosas que tu carne quiere para que Él crezca. Al hacer eso, entonces tienes que encontrar una manera de cómo seguir llenándote a Dios. Y entonces otra manera de que lo haces mientras estás ayunando es orar. Te pones a orar, te pones a hablar con Dios. Yo no quiero empezarlo a hacer, pero todavía no lo he hecho. Es una manera que he visto o que otras personas dicen que ellos se ponen en su cuarto y se sientan en su cama y agarran una silla y la ponen enfrente y empiezan a orar de esa manera. Empiezan como que si estuviera Dios allí. Y es una de las cosas que quiero empezar a hacer yo también. De que poder ponerme así enfrente y empezar hablando y imaginarme. I just go straight to it. I start with him. Para, I start yelling with him. para mí siempre se me toma un poquito porque mi mente está al 1000 por hora en veces, no voy a negar. Y mi mente empieza a trabajar y empiezan otras cosas. Y le estoy diciendo, no, regrésate a lo que estamos hablando. Regresa a lo que estabas haciendo. Pero como te digo al inicio, todo eso, esas guerras espirituales que vamos a tener, esos ataques que vamos a tener del enemigo, tenemos que ponerlos primero en ayuno y oración. Y de esa manera estás menguando tú para que crezca Dios. Y es como tenemos que acercarnos. Tenemos que ponernos todo eso que nos distrae de las cosas de Dios, tenemos que ponerlas a un lado. No le voy a decir que es malo que esté viendo la tele, no, está bien.
pero no dejemos que eso nos tome todo el tiempo o que eso nos esté, como se dice, mandando la vida en este momento. Pero no sé ustedes qué piensan eso. Yo les tengo una pregunta. Contestaremos a lo mejor. Ok. ¿Ustedes piensan que... no piensan. No metamos. No pensamos. ¿Ustedes piensan que sin ayuno, sin oración, sin leer la palabra, sin estar al 100, vamos a poner un 80% con Dios o las cosas de Dios, we can fight these battles? No. Porque técnicamente estás diciendo sin ayuno, sin oración, sin hacer cosas. Ahí no es técnicamente el 80%. Ahí estás diciendo que al menos estás con Dios el 30%. Yo creo es de como pelearlos, sí. Ganarlos es otra ¿Quién cosa. sabe? Vamos a suponer que no ayunamos, pero sí leemos la Biblia y oramos hoy cuando nos acordamos. Se los digo porque va a haber gente de que, ay, pues yo hago esto y... Una cosa que yo veo o vi antes, hay ciertas personas que siempre me decían, yo he leído la Biblia del inicio al final varias veces, casi me la sé de memoria. ¿Por qué no cambias? Aparte de eso, eso honestamente no importa. Porque ¿qué tiene de sentido de que te la sepas de memoria, al derecho y al revés, como tú quieras, pero no la pones en práctica? Si no pones lo que la palabra de Dios te dice que hagas en práctica, entonces ¿de qué sirve que te la sepas de memoria? Porque eso no te va a ayudar. Te ayuda cuando ya estás metido en las cosas de Dios. Así como cuando Jesús fue tentado en el desierto y Él les dijo, escrito está y escrito está. Cada vez que el Satanás los tentó de ciertas maneras, siempre decía, escrito está. Uh-huh. Si te la memorizas y lo estás poniendo en práctica y lo estás utilizando de esa manera, sí, claramente va a funcionar. Pero si nomás la estás leyendo por leerla, no de nada te va a servir. Porque tienes que aprender a ponerla en práctica. Y cómo se ve en práctica es por tus frutos. Es el entendimiento de, como dijo Chuy en el verso que leo, de que la autoridad... la autoridad para luchar y ganar esta lucha contra el enemigo y los espíritus que existen en esta tierra solamente proviene de Dios y solamente de Él. En Lucas capítulo 10, versículo 18 dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo y respondió Él, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegran de que puedan someter a los espíritus, sino alegranse de que sus nombres están escritos en el cielo. Ahí la Biblia nos dice, ok, si yo logro sacar un demonio, y puedo, no lo digo de una forma presumida, pero he estado ya cuando se fue nuestra ama secreto al cielo, de aquí en el Verbo, me tocó una vez estar y ser como el orador principal de una circunstancia donde se manifestó un demonio. ¿Wasn't like Easter? Por ahí Yeah. sí. Y me recuerdo muchos, y cuando entramos, porque no había muchos líderes cuando pasó eso, teníamos varios servidores, pero... Sí, y me recuerdo, entramos varios al cuarto, y yo era casi el último de entrar, y como que todos nos quedan viendo como que quién va a hablar, ¿qué van a comenzar? Y no sé qué me dio el valor a mí de decir, pues, yo. Y pues comencé, me recuerdo, me hizo mucho memoria la vez que pasó con nosotros, de que le rió, a mi cara se rió un demonio. Y dije, pues, ¿qué tal si me pasa esto aquí? Porque ya me habían nombrado pastor y todo, y dije, pues, si eso me pasa aquí, pues estoy fregado. Y hasta yo mismo digo, ok, si estás pensando eso, ya estás fregado. Me acuerdo de eso porque recuerdo, recientemente yo había regresado. Uh-huh. Y No, yo de acá me quedo porque no, gracias. y fue en ese momento donde yo tenía que tomar una decisión. Ok, me quedo atrás y dejo que alguien más lo toma. Y no era tanto de, hoy lo tengo que hacer por mi título.
porque yo siempre me acordaba de lo que decía Manolito, de que si te metes ahí y no estás preparado y no estás listo, te va a comer vivo, tal vez no en ese momento, pero después. Y so yo dije, ok, si, yo en unos instantes pensé todo eso, dije, si vas a meterte, tírate con todo, porque si no, te va a comer vivo. Lo que sucedió en ese cuarto fue una batalla larguísimo que tuvimos por la vida de ese alma, y me recuerdo mucho la lucha que, pues ya después, cuando ya pudimos sacar ese demonio y la persona ya pudo confesar y proclamar el nombre de Dios en voz alta. Y era un tanto, yo dije, pues no, gracias, hoy, que mira lo que Dios hizo con estas manos, era más que todo. Gracias Dios por responder. Exacto. Gracias Dios por responderme. Ya, y gracias Dios por protegerme y usarme a mí para hacer eso. Y yo creo más que todo como hijos de Dios tenemos que estar, Manolito siempre decía esto, prepárense en todos. Él siempre se fastidiaba que todo el mundo lo buscaba para, en los momentos más espantosos, porque se decía, esto no es algo especial que yo tengo, esto los puede hacer todos. Pero siempre cuando mirábamos algo espantoso, Lito. Y era, como te digo, la arma secreta del verbo de Dios por mucho tiempo. Pero como hijos de Dios tenemos que recordarnos, y como la Biblia dice aquí en Lucas capítulo 10, se ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Y cuando la Biblia habla de ustedes, habla en general. No habla de los de nivel 4 de espiritual o algo así, de un nivel más alto de lo que somos nosotros. Es, pues todos. Chuito. Y No dije nada. Y obviamente hay un cierto proceso de preparación, de entrenamiento, de aprendizaje, de cómo hacerlo y todo, pero al mismo tiempo, si yo soy hijo de Dios, yo no debo de temer al enemigo. Yo no debo de tener temor si Él se manifiesta en cualquier lugar que yo estoy. Yo no debo de tener temor si Él se manifiesta hasta en mi propio hogar. Y sí es cierto, porque había una vez, de cuando teníamos los jóvenes, yo pienso que era mi primera, ¿verdad? Mi primera, ¿cómo se dice? Like casting a demon. Era, era mi primera vez. Exorcizándolos. Y pastora me había dicho, ¿quieres estar? Y pues yo lo sentí más como pues por el título, ¿verdad? O sea, no el título, sino porque eres esposa de Carlos, tienes que estar preparada en todo, ¿verdad? Entonces así lo sentí más. Ahora si tú me dices, o sea, yo lo hago porque yo quiero, porque yo estoy buscando las cosas de Dios, ¿verdad? Pero en ese tiempo era más porque la obligación que tenía que hacerlo. So, cuando pastora me dijo, ¿quieres estar en esto? Y dije, ok, vamos a ver, ¿qué se hace? Yeah. So, I remember you stepped out, hicimos lo que hicimos, bla, bla, bla. And, pasó lo que tuve que hacer, ¿verdad? Wow, no creas, porque el demonio me quiso venir a atacar en muchas ocasiones, ¿verdad, Love? Y esa fue no varias veces, fue una vez muy, I don't know, it was just something scary, se puede decir, porque nunca lo he experimentado, de que estaba también trabajando aquí en la iglesia y pues donde mi oficina casi nadie llama a ese teléfono, nadie. Entonces, cuando pues vino, cuando empezaron a llamar, pastora contestó uno de esas llamadas y se escuchaba feo, o sea algo terrible, la verdad. Y yo contesté varias veces y me quedé como like, okay. Hasta el final le dije a pastora, like, this is what's going on, esto es lo que está pasando. La César Lola, yo contesté una de esas llamadas y tienes que, orar porque te está viniendo a atacar a ti.
Y en esa ocasión vinimos a la iglesia, era un sábado, me acuerdo, y Pastor Carlos todavía quería como, like, it's okay, it's okay. Um, los alistamos, nos vinimos a la iglesia, llegamos a la casa y en ese tiempo teníamos un baño con un pasillo y en el pasillo teníamos como como vanity se puede decir, y era un espejo muy, muy largo. Y había unos labios rojos, como si me fuera puesto yo labial rojo y fuera besado el espejo. Y le dije, Carlos, ¿Quién estuvo aquí? I was like, mira esto. Y le hace, ¿no fuiste tú? Y le dije, ¿tengo labial rojo? Hello. Y le hace, oh, no, babe, I think it's just, I don't know. Y como que no lo quiso mucho poner, pero me estaba literalmente atormentando porque luego el apartamento al lado estaba vacío, ¿te acuerdas? Y, ajá, sí. Nuestra cama estaba pegada a la pared donde estaba el otro. Y no más tocaba cuando yo estaba despierta, despertaba aquí al pastor y no tocaba. Me tenía miedo. Literalmente empezaba a tocar hasta que dije ya no más. ¿Y sabes por qué? Teníamos al Yoshi en ese tiempo. Yoshi se quedaba viendo así. Y dije, no, aquí no, nada de esto. Empecé a interceder como no te imaginas. No, me lo imagino, porque yo también lo estaría haciendo. Yo me desperté a puros gritos de ella y yo, pues... ¡La poseída! No, pues sí, literalmente, yo- literalmente, tú conociste al Yoshi. Yeah. Abrías la puerta y él, patitas, ¿para qué te quiero? No, abrí la puerta y dije, te me vas. El Yoshi literalmente sentado al lado mío y nomás, como que, Que lo vio. sí, irse. Yo tuve una experiencia más o menos así antes de yo irme al mundo. ¿Te acuerdas? Hubo un encuentro donde yo fui como servidor. Y teníamos que prepararnos, claro, tenemos que hacer ayunos, oración y todo eso. Y me acuerdo que una ocasión me tocó, estaba ayunando, y acababa de orar, estaba dormido. Y este era cuando ya era joven, niño, muchacho. Y estaba acostado, así, normal, todo acostado. Y de repente siento que no me puedo mover. Siento que algo me agarró así y no me dejaba mover. Y no puedo ni siquiera abrir los ojos, no podía hacer nada. Ahí estaba todo tieso y estoy, ay, ¿qué estaba pasando? Y digo, y lo que pude decir es, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y lo que podía decir y no podía decir nada más. Y de repente siento que como un montón de personas, no sé qué, empezaron a caminar encima de mí así, desde los pies hasta arriba. Y empiezo, la sangre de Cristo tiene poder. Y en cuanto termino, dice, la sangre de Cristo tiene poder. Y ya, y se va. Sí, por eso te digo, si te creo, y si a mí yo lo he experimentado antes de irme. Pero ¿por qué sacamos esto? Es porque sí tenemos la autoridad, Amén. el poder de cast demons. ¿Cómo se dice cast? Expulsar, sacar, Yes. exorcizar. Podemos hacer todo esto, pero es como estábamos diciendo, no oramos, no ayunamos, no estamos en las cosas de Dios al 100. I'm sorry for you. Es que es cierto, o sea, ¿cómo vamos a ir al ejército sin entrenar? Si no estamos preparados, Exactamente. si no estamos entrenados, ¿Cómo vamos a sacar demonios o expulsarlos. ajá, Sí, o nuestras tentaciones, nuestros thoughts, ¿cómo se dice? Nuestros pensamientos, si no estamos preparados, si no estamos buscando las cosas de Dios? Amén. Es por eso que sacamos todo eso. Sí tenemos la autoridad, pero también tenemos que estudiar, tenemos que buscar esa autoridad que Dios nos da. Uh-huh. Lo que también recomiendo es buscar ciertos versículos que te ayuden a contrarrestar esos pensamientos, esos ataques que te vienen de repente, así como Jesús lo hizo, escrito está. Que tú también lo empiezas a decir, escrito está, y ya dices el versículo que sientas en ese momento que ocupas. Porque esos como hijos de Dios, eso lo vamos a seguir sintiendo hasta que Dios venga por nosotros. O si nos toca irnos antes que Él venga,
también tenemos que asegurarnos que lo estemos haciendo. Uno de los que yo tengo es Josué 1:9. No sé, uno de ustedes que tengan un versículo que le guste que la gente tenga para de memoria. Como digo, para mí es Josué 1:9. Romanos 8:31. No, ok. Para la próxima. Todos. Toda la Biblia. Pero siempre tengan eso en mente. Y cuando les toque, necesiten ayunar, ayunen y pónganlo en las manos de Dios. Y como les digo, tenemos que asegurarnos que el repertorio de nuestras armas siempre esté ayuno y oración. Si no tenemos ayuno y oración, entonces nuestras armas, nuestras balas se nos estarían acabando. Como nuestra primera dama empezó a abrir el servicio, vamos a dejar que a mi servicio, el podcast. Ya estamos cansados. Bueno, gracias por escuchar y por favor déjennos sus opiniones, ustedes qué piensan, si están de acuerdo con nosotros, si no están de acuerdo con nosotros, está bien también, o sea, lo tomamos, somos fuertes. Denos un like. Danos un like, Un comenten. dislike, si no quiere también un dislike, no hay problema. Yeah, it's okay. Pero pues gracias por escuchar nuestros episodios, nuestro programa, aquí con su servidora, Lola, el pastor Carlos Amaya y Jesús González. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Bye.